Ok, mis amados hermanos, mis amados amigos, Dios los bendiga a todos y cada uno de vosotros. Nuevamente gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por permitirnos ingresar a vuestros hogares a través de estas pequeñas ventanitas, hermanos. Le damos gracias a todas aquellas hermosas personas que han sacado un poco de su valioso tiempo para escuchar y ver estos hermosos mensajes que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón, porque Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. No es porque uno diga quiero salir en una pantalla, quiero que me escuchen en cualquier parte del mundo. No, no quiero ser un youtuber, no quiero ser ninguna de estas historias. Solamente soy lo que soy. Soy un siervo de Dios, un hombre que andaba en el mundo perdido, y pues la misericordia de Dios es tan grande que me trajo aquí a estos lugares, a los caminos que nos llevan directamente al Padre, que es mi Señor Jesucristo. Le damos gracias a todos y cada uno de vosotros. Siempre estamos orando por ustedes. Los que quieran oración, los que hagan una petición, nos pueden llamar, nos pueden enviar un mensaje y estaremos orando por ustedes, por esa petición que usted tiene para con el Señor. Juntos lo vamos a hacer, ustedes en su casa y nosotros aquí también, desde este hermoso lugar, desde aquí, desde Oakland, California. Como siempre, soy Iván Giraldo, su servidor y amigo. El día de hoy, hermanos, vamos a estar orando mucho por los enfermos. Vamos a estar orando también demasiado por el pueblo de Israel. Y el día de hoy vamos a tocar varios tópicos, y vamos a poner un poco en contraste con mi vida pasada, y con esta obra que Dios está haciendo cada día en muchos de nosotros y también en mí. El día de hoy, hermano, nos vamos a referir al Evangelio de San Marcos. Evangelio de San Marcos, en el capítulo 5. En el capítulo 5 vamos a leer una historia, una parábola de mi Señor Jesucristo. Esta historia prácticamente pues no es una parábola como tal, es una historia que sucedió en un sitio en Gadara. En Gadara, para que nos demos cuenta de lo que el Espíritu Santo va a hablar a través de este siervo. Lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Marcos capítulo 5 y vamos a leerlo desde el versículo 1 en adelante. En el nombre de mi Señor Jesucristo, yo les pido que tomen un bolígrafo, tomen un papelito, tomen su Biblia, la versión que tengan ahí, tomen su Biblia y con un corazón dispuesto a escuchar este mensaje, pongamos mucha atención, porque la palabra del Señor nos habla con ese poderío que tiene la palabra. Esa palabra nos habla constantemente, es una palabra que nos hiere a veces, es una palabra que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, discierne todos los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Entonces, pongámonos en las manos del Señor en este momento. La palabra del Señor, nuevamente, Evangelio de San Marcos, capítulo 5, la leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice de esta manera. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, esta región, luego vamos a mirar del tema, y cuando salió mi Señor Jesucristo de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vino pues a mi Señor Jesús de lejos, cuando vio pues a mi Señor Jesús de lejos, corrió y se arrodilló, escuchen esto, se arrodilló ante él
Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión. Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, estaban comiendo. Y le rogaron los demonios, todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Mi Señor Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran 2000. 2000 demonios, hermano, una sola persona. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que paseaban a los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad, en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a mi Señor Jesús y ven que había sido el que había sido atormentado del demonio y que había tenido una legión, sentado y vestido y en su sano juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron a los que habían visto cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Le estaban rogando a mi Señor Jesucristo que se fuera de los contornos. Al entrar mi Señor Jesucristo en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con mi Señor Jesucristo. Mas mi Señor Jesucristo no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho mi Señor Jesucristo con él, y todos se maravillaban. Hermosa historia, hermano. Vamos a orar primero que todo. Amado Dios y soberano Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, te damos honra y gloria, Padre Santo, en este momento. Gracias por ser nuestro Dios, nuestro Señor y Dios Todopoderoso, Padre Santo. Gracias por este tiempo que nos vas a regalar en este momento para compartir tu palabra, Señor. Te pedimos perdón. Queremos estar involucros delante de ti, Señor, para que seamos dignos de llevar estos mensajes, Padre Santo. Gracias por tener misericordia. Gracias porque nuestros errores son grandes, Señor. Perdona nuestras faltas, Señor. Perdona todas nuestras equivocaciones, Padre Santo. Humanos somos, Señor. Permítenos compartir tu hermosa palabra, Señor, guiados por tu Santo Espíritu, Señor. Y guiados por esa verdad, Señor, esa verdad que nunca cambia, esa verdad que traspasa, Señor, fronteras, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque esa verdad nunca cambia, Señor, nunca va a cambiar, Padre Celestial. Unge a tu siervo, Señor, el día de hoy, y que inspirado, Señor, por tu Santo Espíritu, solamente inspirado por tu Santo Espíritu, que la palabra, Señor, sea para glorificar a mi Señor Jesucristo, tu amado Hijo. Ese nombre, Señor, que es sobre todo nombre, Señor. Ese nombre, Señor, que en el cual, Señor, tenemos esa oportunidad de venir, Padre Celestial, y ponernos a cuentas con Él para estar listos, Señor, para ese día precioso que tú tienes para tu santa iglesia, Señor. Esa iglesia, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Padre, de antemano te pedimos, Señor, por todos los que se van a conectar, Padre. Dale sabiduría y entendimiento a cada uno de nosotros, Padre Santo. Te pido, Señor, por todos los enfermos, Señor. Te pido por tu pueblo, Santo Israel, Padre Celestial, y que sea tu Santo Espíritu hablando a través de este humilde siervo, Padre. Te damos gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre, Padre, en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Y mi corazón gozoso dice amén, gloria a Dios. Joana, un saludo muy, muy especial para ti, allá en Chile. Dios te bendiga, mi primo amado Andrés. Dios lo bendiga. Hermanos, un saludo a todos y cada uno de vosotros. Aquí estamos, hermanos, seguimos al pie del cañón, como lo decimos coloquialmente. Yo no voy a parar. El enemigo no ha parado todos los días.
está haciendo adetos el enemigo. Estamos hablando de enemigos. El enemigo está, mejor dicho, en un proselitismo emocional, un proselitismo porque él se quiere llevar muchas almas al infierno, porque él quiere que voten por él. Entonces, hermano, el día de hoy, hermano, yo sigo insistiendo, no voy a parar, hermano, de llevar la bendita palabra del Señor. Como lo hemos dicho hasta la saciedad, Noé, hermano, duró 120 años llevando este mensaje mientras él iba preparando el arca. Y dice la palabra del Señor que hasta que no entendieron y vino el diluvio y no entendieron y se los llevó a todos. El Señor cada vez que va a hacer algo, que va a hacer algo en contra de la maldad que está en el hombre, porque la maldad, el pecado es peligroso, porque el Señor lo que quiere es acabar con el pecado. Entonces, antes de hacer eso, nosotros hemos venido hablando escatológicamente de todas estas cosas que van a ocurrir dentro de muy poco, de la misma manera que le hizo con Noé. Él también, 120 años, le dijo, dígale a esa gente que se arrepientan. Nadie quiso, pues entonces pasó lo que pasó. En los tiempos de Sodoma y Gomorra también sucedió lo mismo. Mandó los ángeles a que llevaran ese mensaje, lo mismo que también el profeta Jonás, que lo mandaron a Nínive para que les llevara esa palabra profética de qué iba a suceder en 40 días y que iban a destruir a Nínive. Y pues gracias a Dios ya sabemos todo lo que sucedió en cuanto a la palabra del Señor nos explica. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender claramente, hermano, como lo hemos dicho, hermano, esto no es palabra mía, la palabra del Señor no la escribió Chita, no la escribió un chimpancé, la escribieron santos hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo. Y hay que entender eso, hermano, hay que entender eso. La palabra del Señor dice en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 20 y 21, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, no es mía, no es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hay que entender eso. Si nosotros no entendemos eso, hermano, pues lamentablemente no lo vamos a comprender, no vamos a comprender todo lo que el Espíritu Santo nos va a decir en este momento. Entonces, hermano, acabamos de escuchar algo muy importante, esa historia de un endemoniado gadareno. Pero si miramos antes de la historia, antes de lo que sucedió con este endemoniado, también vemos antes en el capítulo 4, versículo 35, vemos cómo el Señor calmó la tempestad porque andaban en unas barcas, y él calmó la tempestad, él calmó la lluvia, calmó todo. ¿Por qué? Porque estaban turbados los apóstoles en ese momento, que andaban con mi Señor Jesucristo en la barca. Entonces, como miramos diciendo, y vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, ellos venían en una barca, junto con mi Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, estamos mirando que Él calma la tempestad. Pero entonces, en este capítulo del endemoniado gadareno, ese pasaje anterior, donde el Señor mostró su poder salvando a los discípulos de las fuerzas físicas de la naturaleza. De todo lo que está sucediendo actualmente en el mundo. Todo el mundo dice que la madre naturaleza, pero entonces la naturaleza no puede hacer nada, no hace nada por sí sola. Todo lo que sucede en el mundo, todo lo que sucede constantemente es por voluntad del Señor. Entonces los discípulos estaban mirando eso, que mi Señor Jesucristo mostró su poder salvando a ellos mismos de las fuerzas naturales, pero tenemos que entender algo muy importante. Estas fuerzas físicas no son los únicos poderes del universo potencialmente hostiles e incontrolables para el hombre. Tenemos que entender eso claramente.
También, hermano, vemos aquí en el endemoniado gadareno, también hay poderes espirituales que buscan la destrucción del hombre. Y es por eso que la palabra del Señor nos dice claramente en Efesios capítulo 6, versículo 11 al 12, dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermano, yo básicamente, leyendo la palabra del Señor, yo básicamente me identificaba o me identifico, esos tiempos pasados, el verbo ya no, con ese endemoniado gadareno. Recuerden, hermanos, que yo he contado mi testimonio, es un testimonio que yo soy una persona, hermano, y muchas personas de las que están aquí y de las que me van a escuchar me conocen y conocieron un poquito del trasfondo de la persona que era Iván Giraldo en ese entonces. Y de antemano, a todos y cada uno de los que me van a escuchar, si alguna cosa les hice en el pasado, si algún mal les hice en el pasado, yo les ruego en el nombre de mi Señor Jesucristo que me perdonen. Me perdonen. La verdad que estaba errado en las cosas que hacía. Que me perdonen. Públicamente lo digo, soy un ser humano, me equivoqué, andaba muerto en mis delitos y pecados y les hice mal a muchas personas y públicamente les pido perdón a todos y cada uno de ustedes si algún día los ofendí. Entonces, hermano, ese era yo. Un chico que nació de un matrimonio fallido. Somos dos hermanos. Mi hermano se llama Milton. Muchas personas lo conocen como Titicó. Y hermano, yo crecí en un ambiente muy hermoso. Me crié con mis abuelos, la famosa familia Pateperro, allá en Versalles Valle. Un saludo muy especial para todos allá en mi pueblo. Hermano, yo crecí de esa manera. Cuando estaba pequeño, pues fui abusado sexualmente y fui apuñalado, fui balaceado. También tuve cantidad de accidentes de tránsito, ya en moto, en coche, comas etílicos a más no poder, consumí droga, andaba muerto en mis delitos y pecados. Andaba muerto en mis delitos y pecados, pero yo no sabía que eso era destrucción para mi alma. Yo no lo sabía. Y hermano, como estamos leyendo acá, el relato, este relato en el capítulo 4, donde mi Señor Jesucristo calma la tempestad, este relato nos lleva de ver un mar embravecido, a un hombre fiero e indomable que estaba poseído por una legión de demonios. ¿Por qué pongo un poco de mi testimonio, hermano? Porque cada vicio que yo tenía, cada vicio, cada maña, se puede también llamar, era un demonio que me poseía. Cada 8 días tenemos un dicho muy famoso en nuestro país que, como dice, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. El enemigo conoce nuestras debilidades. El enemigo, él manda ese demonio, el demonio de la droga, el demonio de la pornografía, el demonio del sexo, el demonio del alcohol, el demonio para robar, para matar, para destruir, porque a eso fue lo que vino el enemigo, a matar, a robar y destruir todo lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Ya? Y lo estamos mirando, el enemigo viene a destruir esa identidad natural que Dios nos dio a nosotros, como hombres y como mujeres. Nos lo dio a nosotros y el enemigo viene a destruir eso. Muchas veces echamos la culpa que es que yo fui abusado sexualmente y entonces seguimos por ese camino, porque es que el enemigo siempre, él manda un demonio para que te hable, para que tú lo escuches y dice, pues untado un dedo, untada la mano, no te hay problema. Hoy en día lo estamos mirando. Ya no pasa nada que tú estés haciendo eso. El demonio siempre te va a mostrar
lo delicioso, entre miles de comillas, lo delicioso del pecado. Te va a mostrar lo delicioso del pecado. Margarita, Dios te bendiga. Gracias por venir a estar con nosotros. El enemigo te va a mostrar lo delicioso del pecado, pero el enemigo, el diablo, Satanás, que Dios lo reprenda, él no te va a mostrar la consecuencia del pecado. No te va a mostrar la consecuencia del pecado. Y estamos mirando, hermano, y es de notar que es nuestro Señor Jesucristo, que tiene el pleno dominio sobre ambas cosas, sobre las potestades de la naturaleza y también esas fuerzas demoníacas que pueden llevar a un ser humano a la destrucción. Que podemos decir que mi Señor Jesucristo tiene poder sobre todo. Entonces estamos mirando con respecto a la legión de los gadarenos. En el Evangelio, la palabra de Dios nos dice que la región a la que llegaron era de los gadarenos, Gadara, y lo pueden buscar también allá en el internet. Gadara es una de las ciudades que formaban Decápolis. Decápolis era literalmente una región de 10 ciudades, se llama Decápolis, y la podemos encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, y también en el Google lo podemos buscar. En la antigüedad, hermano, nosotros estamos mirando que en la antigüedad esta región al oriente del mar de Galilea había formado parte que Moisés, de un territorio que Moisés había dado en herencia a la media tribu de Manasés. También le dio a la tribu de Rubén y a la tribu de Gad. Toda esa región se la había dado a ellos en los tiempos, y estamos mirando que en los tiempos de mi Señor Jesucristo, aunque había judíos esparcidos por toda la región, había muchos judíos esparcidos por toda la región, en general se puede decir que era un territorio gentil, a la gente a la cual Pablo, Dios, le envió a los gentiles, que somos nosotros, para que llevara esos mensajes que actualmente el Señor está dando a través de nosotros. Son ciudades que eran esencialmente griegas. Lo podemos denotar, tenían sus propios dioses griegos, sus templos griegos, también tenían y sus anfiteatros griegos, y estaban consagrados a la manera griega, a esa manera griega de vivir. ¿Por qué? Porque la presencia del hato, el hato eran esos 2000 cerdos que habían ahí, la presencia del hato de 2000 cerdos que vemos en este pasaje claramente, siendo este animal que para los que conocemos la bendita palabra del Señor y también para los judíos que la conocen bien en la Torá, este animal es un animal prohibido para los judíos. Es un animal prohibido y está escrito en la palabra del Señor. Y esto nos recuerda que la influencia del paganismo era fuerte en esta región. Entonces nos vamos adentrando a lo que es la historia del endemoniado gadareno. Mi Señor Jesucristo, la noche en el mar, como estamos viendo, porque cuando calmó la tempestad, la noche en el mar estaba cargada de fuertes emociones. ¿Por qué? Porque recordemos que el temor de los discípulos ante la tempestad, y luego que mi Señor Jesucristo llegó con ese gran poder y la calmó. Él calmó el viento, calmó el mar, pero cuando ya entrada más la noche, las emociones no habían terminado cuando llegaron a la orilla. Cuando seguramente era, como dice la palabra del Señor, ya era muy entrada la noche, y básicamente como en la madrugada, se podría connotar en lo que la palabra de Dios nos lo dice. ¿Quién vino corriendo a él? Vino corriendo hacia ellos desde las tumbas un endemoniado. Vino una persona con muchos vicios. Personas que andan como anduve yo en el mundo, muerto en mis delitos y pecados, como un endemoniado gadareno. Como muchos de nosotros que andamos hoy en día de aquellas maneras. Así andaba este hombre, y este vino corriendo hacia mi Señor Jesucristo de las tumbas, ese endemoniado. Cuenta aquí la historia en la Biblia, cuenta que él venía corriendo, él venía desnudo, él venía herido, y él venía gritando.
Y miramos aquí que en el Nuevo Testamento vemos frecuentemente casos de personas poseídas por demonios. No solamente es este caso, sino muchas personas que están poseídas por demonios, porque nosotros no tenemos, tú no tienes el problema quizás no lo tienes contra carne y sangre, no lo tienes contra tu esposo, contra tu esposa, contra tu hijo, contra nada, sino contra huestes de maldad que andan en las regiones celestes y la gente no quiere creer eso. Ya somos personas que están poseídos al igual que es endemoniado y no debemos, algo muy importante, no debemos confundirlos con casos de locura o epilepsia como sucede actualmente, que incluso hasta los mismos abogados ganan mucho dinero utilizando este medio para sacar a aquellos asesinos, gente que está poseída por demonios, para sacarlos de la cárcel. Y salen tranquilamente, hermanos, como lo estamos viendo actualmente. Estos asesinos que hacen lo que hacen, incluso en los mismos diarios, en las mismas cadenas radiales, en el internet, vemos cuando pasan a estas personas que hacen esas masacres, chicos hacen esas masacres y cuando están ahí en la indagatoria con el FBI, con la policía, lo primero que dicen, el común denominador, ellos dicen que escuchan voces cuando les preguntan, ¿y usted por qué hizo esto? Y uno es que una voz me dijo que los matara, una voz me dijo que la violara, una voz me dijo que le robara, una voz me dijo que hiciera eso. Y eso es lo que estamos mirando, hermano. Y mucha gente está confundiendo eso. No, es que esta persona está loca, esta persona tiene un desequilibrio mental. Entonces, no debemos confundir eso, hermano. Estamos mirando que es un endemoniado. Un endemoniado es un ejemplo. Este endemoniado, básicamente, es un ejemplo claro de lo que las fuerzas satánicas pueden hacer con la personalidad de un ser humano. Ya, que ha caído bajo el dominio total de los demonios. Y así anduve yo, hermanos. Yo me identifico en mi vida pasada con este endemoniado gadareno, porque hacía cantidad de cosas, hermano, que delante de Dios son abominación. Por eso la palabra del Señor dice que Él va a vomitar a todas estas personas, porque para Él es asco. Para Él es asco. Porque nosotros hacemos cosas, hermano, que para nosotros nos parece bonito, nos parece bien. Entre comillas, las disfrutamos cuando nos emborrachamos, cuando hacemos cosas que están en contra de la palabra del Señor. Y estamos destruyendo totalmente nuestro cuerpo sin saber, hermanos, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces debemos encontrar eso, ¿ya? Entonces debemos darle entrada al Espíritu Santo de Dios, porque por el contrario, la dignidad más alta que puede experimentar un ser humano es que a nuestro cuerpo llegue a ser el templo del Espíritu Santo de Dios, totalmente, y sea dirigido por el Espíritu Santo, nuestro espíritu, no por un demonio. ¿Ya? Y ese es el contraste, hermano, el contraste con las fuerzas satánicas, hermanos. Es el contraste, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo lo que viene es a liberar a los hombres del pecado, para que ya no vivamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y esto esto se ve desarrollado en la personalidad, en la dignidad de una persona e incrementa el dominio propio en una persona, porque como dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice, porque Dios es Dios, no cualquier otra persona, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, gloria a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos aprender de esto. Y en esta parábola, hermano, notamos también que dice la palabra, dice que nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Muchas personas, hermano, hemos perdido a nuestra familia. Hemos perdido a nuestros seres queridos por un vicio. Por dejarnos llevar porque Dios nos dio libertad, Él nos dio libre albedrío, hermano, pero lamentablemente ese libre albedrío, el mundo lo convirtió en libertinaje. En un libertinaje, hermano, que nos ha llegado a ser peor
que este endemoniado gadareno. Hacer cosas, hermano, que no convienen. Porque como dice la palabra del Señor, porque como no tuvieron en cuenta a Dios, Dios les mandó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y por eso nadie podía atarle ni aun con cadenas. El cuadro que nos muestra el Evangelio nos describe, que nos describe algo aterrador, hermanos. Nos describe algo aterrador porque verdaderamente, y yo lo digo, doy fe de eso, porque yo andaba con demonios a más no poder, hasta que mi Señor Jesucristo vino y me liberó. Y yo sé que muchas personas están atadas a un vicio, sea la droga, sea la prostitución, sea al homosexualismo, sea al alcoholismo, sea cualquier cosa. Este evangelio nos muestra algo aterrador, nos muestra un hombre completamente descontrolado. Un hombre completamente descontrolado, como un animal salvaje, indómito. Nosotros conocemos a muchos en nuestra familia que andan de esa manera. Peor de la forma en que yo andaba, hermano. Andamos como salvajes indómitos, hermano. Nadie tenía esa fuerza para dominarnos. Nadie tenía esa fuerza para controlarnos, a pesar que habían intentado atarnos, sacarnos de ahí, meternos en esos sitios, institutos para los drogadictos. Incluso muchas personas van y buscan a estos peores que ellos, psiquiatras, psicólogos, que lo único que te van a mandar es lo mismo que te venden en la calle, droga. A mí me pasó eso, hermanos. ¿Por qué? Porque yo acepté que tenía un problema con el alcohol, tenía un problema con la droga. Y pues claro, me dejé llevar por el psicólogo y el psicólogo me dice a mí, uy hermano, este problema está pero muy tenaz. Y dice, te voy a mandar con el psiquiatra. Y yo hasta me asusté y yo le digo, wow, esto ya estaba bastante complicado. Yo me dejé llevar de él y fui donde el psiquiatra y empecé a escuchar al psiquiatra a ver qué me decía. Y a lo último me mandó una medicina, era pura droga, que era peor que yo lo que me metía en la calle. Con la diferencia que en la calle pues yo la compraba y esta me la estaba suministrando el médico. Entonces estamos mirando, hermano, estamos mirando que nadie podía atarle y a pesar de que lo habían intentado, seguía siendo una amenaza para la seguridad de la gente en esa comarca. Como sucede hoy en día, hermanos. Como sucede hoy en día. Muchos endemoniados andan en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestra casa, en nuestra vida, que hacen huir a los que están a nuestro entorno. Mira lo que está sucediendo en el mundo. Gente que tiene que salir de un barrio que porque ya no aguanta la inseguridad, ya no aguanta esos demonios en la calle. Gente que está poseída por el demonio. Gente que no puede verle un teléfono celular a otro porque ahí llega el demonio de la envidia, del robo y le dice, eso es tuyo, tranquilo, llévatelo. Gente que tiene que abandonar sus países. Gente que tiene que abandonar, hermanos, sus trabajos. Gente que tiene que abandonar su familia, hermanos. ¿Por qué? Porque ya en el hogar ya no los aguantan, porque están poseídos por ese demonio de la droga, por ese demonio del alcoholismo, porque ya no los aguantan. Y ya después de que el demonio, porque el pecado es peligrosísimo, el pecado es aplastante, porque eso te quiere ver el demonio tirado en la calle, como una piltrafa, como un mendigo, básicamente. Por eso, hermano, como dice la palabra del Señor, nadie, en Mateo 8:28, nadie podía pasar por aquel camino. De eso nos ofrece un buen ejemplo de la importancia humana frente al poder de Satanás. Nosotros solos no podemos dominar ese poderío que tiene Satanás. Tenemos primero que someternos a Dios. Dice la palabra del Señor que someteos pues a Dios. Resistir al diablo y él huirá de vosotros solos. Pero mucha gente cree que solo pueden. No lo pueden hacer. No lo pueden hacer, hermano. El diablo le había dado
un poder sobrehumano a este hombre, a ese endemoniado. El endemoniado rompía los grilletes como si fuera un cordel. Nos cuenta la historia. Y también lo vemos en nuestra vida. Yo lo veía en mi vida pasada. En mi vida pasada yo rompía cordeles, yo rompía todo lo que fuera, hermano. ¿Por qué? Porque yo tenía ese poder que me había dado Satanás. Y creía que yo era inteligente en ese entonces. No, era astuto. Utilizaba la inteligencia para lo malo. Porque eso es lo que hace una persona. La persona astuta, esa persona que te da en la cabeza y tú no te das de cuenta, son personas astutas. Personas que estamos viendo incluso que ya están montados allá en las presidencias, en las gobernaciones, en las alcaldías. Que están montados allá en esos principales puestos que comandan un país. Son gente que le han dado ese poder, hermano. Muchas personas están fascinadas por tener un poder espiritual superior a las otras personas. Lo estamos viendo, hermano. Gente que tienen ese poderío de mover masas, pero están endemoniados, tienen demonios como tal. Aquellas personas, estos cantantes que mueven masas y lo llevan al delirio, como aquel que dice por vive la vida loca, y esos estadios llenos, gente poseída por el demonio, o como el Bad Bunny, aquel que le quitó esa corona a un muerto al rey de pop, a Michael Jackson, y ahora él ya dice, tú no sabes lo que va a pasar mañana. Sí, muchas personas, el mundo no sabe qué va a pasar mañana, pero nosotros sí sabemos qué va a pasar mañana, porque nosotros escatológicamente hablando siempre mantenemos la palabra del Señor en nuestra mente y en nuestro corazón. Y ese es el mensaje que el Señor tiene para todos y cada uno de nosotros. Muchas personas hoy en día, aquellas personas que incluso cuando se había visto eso, una persona cuando tenía mucho dinero siempre quería vivir bajo las sombras para que nadie, bajo un perfil, bajo perfil, básicamente, para que nadie se diera cuenta de que tenía dinero. No, hoy en día, aquellos que han recibido ese poderío, ese dinero, ya ellos compiten a ver quién es el más rico de todos. Ya ellos compiten y tienen y porque muchos de ellos, cantantes, muchos de estos actores de Hollywood, de las novelas, ellos han querido y están fascinados por tener ese poder espiritual superior a las otras personas, pero sin pensarlo, hermano. Ellos están dando voces y creen que cualquier experiencia que les proporcione capacidades extraordinarias, y estamos hablando de estas personas que le han vendido el alma al diablo por tener fama, por tener dinero, por tener el mundo a sus pies. El mundo a sus pies. No estamos dando cuenta de eso. Ellas creen que por esas capacidades, entre comillas, extraordinarias, tienen que ser automáticamente válida y beneficiosa para ellos. Estamos mirando que muchos artistas ya se han convertido, ya tienen a mi Señor Jesucristo en su corazón y lo han dejado todo, han dejado el mundo, como lo hemos dejado muchos de nosotros. Porque cuando venimos a mi Señor Jesucristo, nosotros estamos en el mundo, pero ya no le pertenecemos al mundo. Y ese es el llamado que tiene mi Señor Jesucristo para todos y cada uno de nosotros. Por eso, porque verdaderamente el querer tener ese poder espiritual, ese poder mal y mal espiritual, hermano, eso es falso. No nos lleva a nada. No nos lleva a nada. Que es que yo trabajo con fulano de tal y ando armado y ando esto y lo otro, y yo llego al pueblo y todo el mundo me tiene miedo, todo el mundo me tiene respeto. Y cree uno que eso nos va a llevar a algún lugar. No, hermano, eso es falso. Ya, es cierto, hermano, es cierto que los seres espirituales pueden impartir a las personas poderes asombrosos. Sí, el diablo te puede dar un poder asombroso, pero al final, hermano, al final esos poderes resultan destructivos para la personalidad y el dominio propio de un hombre. Ya lo estamos viendo en muchas personas, hermano. El endemoniado gadareno, como lo estamos viendo en este momento, es un ejemplo claro de esto.
Es un ejemplo claro de esto, hermano. ¿De qué le servía tener fuerza? ¿De qué le servía tener tanta fuerza física si se había convertido en un ser débil espiritualmente? Como es el ser humano hoy en día, hermanos. Han llegado hasta la luna. Han llegado hasta la luna. Tienen poderes, hermano, pero espiritualmente están muertos. Andan muertos en los delitos y pecados, hermano. Y eso es lo que estamos mirando, hermano. ¿De qué les servía, de qué les servía tener tanta fuerza física si se había convertido en una persona débil? ¿De qué te sirve tú conseguir dinero a través de un trabajo de la prostitución? ¿De qué te sirve tener un dinero conseguido a través del narcotráfico o del sicariato o de cualquier cosa? ¿De qué te sirve, hermanos? Si hermano, tú eres un débil espiritualmente. Tú necesitas, es del Señor, hermano. Y aquí vemos, hermano, estos débiles espiritualmente, gobernadores, presidentes, dictadores, cantantes, una cantidad, etcétera, hermano, que quieren tener el mundo a sus pies. Y como dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 16, versículo 26, dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Aquí estamos viendo también otro aspecto, de que no solamente tu salud se te va a deteriorar, sino que si tu salud se deteriora, llega un momento de que pierdes la vida, hermano, pero entonces vas a perder tu alma y a eso es lo que mi Señor Jesucristo nos llama a nosotros, para que nosotros sigamos llevando ese mensaje que quizás no le permitieron en ese entonces a mi Señor Jesucristo llevarlo. Y ese mensaje se lo dio a sus discípulos y sus discípulos nos lo dio a nosotros a través de la bendita palabra del Señor. Porque dice Mateo capítulo 16, versículo 26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma, no por su cuerpo? Estamos mirando de eso. Miramos también, hermano, que ese endemoniado Gadareno, como muchos de nosotros andaban dando, él dice que andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. ¿Por qué? Porque andamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cuántas veces no nos despertamos, hermano, en una cama de un motel o quizás por allá en una cabaña donde fuimos a pasar la noche con los amigos? Consumimos droga y llegamos a hacer esas orgías unos con otros, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Lo llegamos a hacer, hermano, porque yo estuve metido en eso. Yo estuve metido en eso. Yo era un endemoniado gadareno. Y me identifico con él en mi vida pasada. ¿Por qué? Porque, como dice la palabra del Señor aquí, que él andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. Y esto nos muestra la profunda angustia de este hombre, la profunda angustia de muchas personas como nosotros que damos voces en nuestra mente y en nuestro corazón, esperando que alguien nos escuche, que verdaderamente nos escuche. He escuchado testimonios de muchas personas, mujeres y hombres, y me dicen, hermano, es que yo estoy intentando cambiar, pero llega esta persona, le doy la oportunidad y me vuelve a herir mis sentimientos, vuelve a herir mi corazón. Pero porque buscamos mal. Y eso es lo que nos está dando a entender esto, hermano, la profunda angustia, el dolor, ese dolor interior de aquel hombre que sentía mientras deambulaba por las montañas y en las tumbas excavadas en los costados de aquellos acantilados. Pero también nos recuerda su estado final. Para unos tienen un estado final muy catastrófico, muy nefasto. ¿Por qué? Porque no tienen la oportunidad de venir y recibir a mi Señor Jesucristo en su corazón. Pero aquí estamos mirando ese final que tiene para estas personas, ya esas personas que vivían de entre los muertos. Porque cuando vivíamos haciendo ascos, vivíamos muertos. Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y por ahora la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Cuando andamos con los demonios encima, hermano, la gente nos aplasta, el diablo nos aplasta. ¿Por qué? Porque el pecado, el diablo,
Es peligrosísimo, no vino sino a matar, a robar y a destruir. Pero dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con mi Señor Jesucristo. Y por eso la palabra de Dios dice, por gracia sois salvos, por gracia, gratis, somos salvos. Solamente basta. Lo único que tienes que hacer es eso, hermano. Aceptar que eres un pecador, hermanos. Aquí en esta misma historia de mi Señor Jesucristo en el endemoniado Gadareno, vemos también que este hombre se decía hiriéndose con piedras, hiriéndose con piedras. Podemos mirar y connotar que tal vez es un esfuerzo por liberarse del tormento, ese tormento interior, como muchos de nosotros tenemos en nuestro interior, ese flagelo, y queremos salir de ahí. Queremos salir de ahí, pero también hay que tener mucho cuidado, hermano, porque como dice la palabra aquí en este relato, este hombre se golpeaba a sí mismo con piedras, dice, estaba tan emocionalmente turbado que presentaba claras tendencias de suicidio. Presentaba claras tendencias de suicidio. Satanás siempre obra para la autodestrucción de una persona. Él te va a mostrar, entre comillas, el gusto, lo más delicioso del pecado. Yo lo viví, hermanos, pero andaba por mal camino. Y para la gloria del Señor lo digo, Él me rescató totalmente. Él me rescató totalmente, hermano. ¿Por qué? Porque el demonio, los demonios te dicen que te suicides. De una manera u otra. El alcohol te suicida. La droga te está suicidando con el alcohol, con la droga. Con el consumo de cualquier alucinógeno, te va a llevar a un suicidio. ¿Por qué? Porque si tú manejas una moto y andas borracho, te vas a matar. Si andas borracho y andas en un coche, te vas a matar, hermanos. Y el demonio te está diciendo, no, tranquilo, dale, dale. Porque yo estuve ahí, lo digo, con uso de razón, hermanos. ¿Por qué? Porque incluso mi Señor Jesucristo fue tentado por el mismo Satanás. Mi Señor Jesucristo fue tentado por el mismo Satanás y Satanás le dijo, suicídate. Que me lo estoy inventando, no, acompáñeme a San Lucas capítulo 4, versículo 9 y 11, donde dice la palabra del Señor. Dice, y lo llevó a Jerusalén. Estamos hablando que el que lo llevó fue Satanás, dijo. Y lo llevó a Jerusalén y le puso en el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, suicídate, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden. Pero estaba hablando con mi Señor Jesucristo y Satanás le está diciendo que se suicidara. Y de la misma manera lo hace con nosotros, conmigo ya no lo hace. Pero tengo una batalla, ¿por qué? Porque él perdió un adeto, él perdió una persona para él importante, perdió un alma. Yo en ese tiempo pasado, el verbo ya no, como lo digo claramente, trabajaba para él. Hoy ya no. Pero a todas aquellas personas que todavía andan bajo la influencia de un demonio llamado alcoholismo, un demonio llamado homosexualismo, un demonio llamado robo, sicariato, un demonio llamado droga. Es el momento que tú te pongas a cuentas con el Señor. Solamente no va a ser un psicólogo, no va a ser un psiquiatra, no va a ser otra persona, no. Solamente mi Señor Jesucristo te va a sanar, te va a salvar. Él es el único que te puede perdonar todos y cada uno de esos pecados que el demonio te está diciendo a ti. No, no hagas eso porque Él no te va a perdonar. No lo hagas. Por eso los demonios aquí en este mismo relato, Él le decía, te conjuro por Dios que no me atormentes. Nos da una clara idea cuando el endemoniado llegó a la presencia de mi Señor Jesucristo, como lo estamos escuchando en este relato, las cosas cambiaron inmediatamente. ¿Ya? Los hombres de la región tenían miedo del endemoniado, como lo estamos hablando ahora. Mucha gente ha tenido que huir de sus países, de sus pueblos, de sus barrios, porque le tienen miedo a estos endemoniados que andan con armas, robando y haciendo toda clase de maldad en los barrios.
Y por eso nos está diciendo esto, cuando este endemoniado vino a la presencia de mi Señor Jesucristo, las cosas cambiaron inmediatamente. ¿Por qué? Porque los hombres de la región tenían tanto miedo al endemoniado, pero también vemos que este endemoniado tenía temor de mi Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque decía que los poderes, porque lo estamos mirando claramente, que los poderes de las tinieblas resultan básicamente invencibles para los hombres, pero no para mi Señor Jesucristo. Porque mis amados hermanos, mis amados amigos, en el nombre de mi Señor Jesucristo hay poder. Solamente en el nombre de mi Señor Jesucristo hay poder, porque él mismo lo dijo. No hay otro hombre que haya dicho, ni Mahoma, ese falso profeta, ni Buda, ni Hare Krishna, nadie lo ha dicho. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Solamente mi Señor Jesucristo se ha atrevido a decir eso. Y vemos también, hermano, que ese endemoniado gadareno, estaba preocupado porque mi Señor Jesucristo, como Hijo de Dios, podía precipitar o anticipar su reino final. Ya conocemos, los que hemos leído y leemos y estudiamos la palabra del Señor, cuál va a ser el fin de Satanás. ¿Cuál va a ser el fin de sus ángeles, de sus demonios, de las potestades? ¿Cuál va a ser el fin de aquellas personas que hacen caso omiso al llamado? El final va a ser tremendo, hermanos. Y estamos mirando también que este endemoniado, estos 2000 demonios que andaban en una sola persona, sabían el final de ellos. Los demonios, hermanos, saben que llegará el día del juicio. Los demonios saben que llegará el día del juicio cuando la libertad relativa que ahora gozan ellos se terminará. Ellos lo saben, se terminará para siempre y está determinado para ellos su castigo final, su castigo terrible, el lago de fuego. No el infierno, el lago de fuego, porque la palabra del Señor dice, y fue arrojado el infierno y los que habitaban en ellos al lago de fuego. La muerte y el Hades, la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. También miramos, hermanos, esa pregunta que le hacen ese endemoniado gadareno a mi Señor Jesucristo. ¿Qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Está hablando un demonio, hermano. El endemoniado estaba enterado tanto del nombre humano de mi Señor Jesucristo como de su deidad. El demonio lo conoce, hermano. Aunque este era, al parecer, su primer encuentro con mi Señor Jesucristo, tal conocimiento del endemoniado demuestra que no se trataba simplemente de un loco. Como muchos abogados creen que mucha gente anda por ahí como locos, no, están poseídos por el demonio. Están poseídos por el demonio. No se trataba de un loco. Este hombre estaba poseído por poderes demoníacos que conocían la verdadera identidad de mi Señor Jesucristo. El demonio, hermanos, conoce la identidad de mi Señor Jesucristo y muchos en el mundo ya conocemos la identidad de mi Señor Jesucristo. Sabemos quién es Él. Sabemos quién es Él, hermano, porque mucha gente, incluso lamentablemente, y para vergüenza de muchos lo digo, en las mismas iglesias, dizque cristianas, hay gente, como lo denomina la palabra del Señor, ya hemos hablado hasta la saciedad de eso, de personas que no son ni frías ni calientes, sino tibios. Y por eso dice que en cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice la palabra del Señor. Muchos en las iglesias, como lo mismo, en la sinagoga, una vez que fue mi Señor Jesucristo también a compartir la palabra, también había un hombre endemoniado. Lo encontramos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 23 y 25, donde dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo. Ojo, estaba dentro de la iglesia, estaba dentro de la sinagoga, como muchas iglesias hoy en día. Hermanitos, entre comillas, que dejan el pecado en la puerta, entran, comparten la palabra, son líderes, cantan, hacen de todo. Gente con espíritus inmundos. Gente que todavía dice que son cristianos tomando cerveza, dice que son cristianos y están robando, dice que son cristianos y están mintiendo. Tienen un espíritu inmundo.
Lo mismo con este. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Dice el endemoniado. Dice, sé quién eres, el Santo de Dios. Y mi Señor Jesucristo dice, pero mi Señor Jesucristo diciéndole decía, cállate y sal de él. Cuando el Señor Jesucristo tiene misericordia, la tiene porque la salvación no es del que corre, del que más corra, sino del que Dios tiene misericordia. Vemos, hermano, endemoniados como yo, hermano. Vemos que este endemoniado, él reconoció inmediatamente la majestad de mi Señor Jesucristo. Él la conoció. Así que su primera reacción, hermano, estamos mirando, esa primera reacción de endemoniado fue de un temor reverencial. Un temor reverencial que lo indujo a postrarse delante de él. Porque está diciendo que apareció uno de entre de las tumbas y fue y se arrodilló, se postró delante de mi Señor Jesucristo. Aquí se cumple lo que dice la palabra del Señor para aquellos que cuando les dice uno, tú crees en Dios. Y con esa arrogancia, hermanos. Dicen, sí, yo creo en Dios. Con esa arrogancia. Pero mire, aquí se cumple cuando vemos a este hombre, a este endemoniado, estos demonios que conocían, que conoció inmediatamente la majestad de mi Señor Jesucristo, lo que no han hecho muchos seres humanos hoy en día, el reconocer la majestad de mi Señor Jesucristo. Pero aquí es donde se cumple la palabra del Señor, dice en Santiago capítulo 2, versículo 19, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Entonces le dijo, bien haces. Porque los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen y se postran delante de mi Señor Jesucristo. Y muchos de nosotros que se dicen ser cristianos, entre miles de comillas, no tienen ese respeto reverencial ante mi Señor Jesucristo. Vemos también, hermano, en la mismo relato de la historia de mi Señor Jesucristo, que dice la palabra del Señor, ¿cómo te llamas? Y este hombre contestó, Legión me llamo porque somos muchos. Somos muchos. Como muchos de nosotros hoy en día vemos amigos, familiares, hermanos, que están llenos de vicios, llenos de demonios, hiriéndose, llamando. Y nos puede sorprender en este momento que mi Señor Jesucristo le haya preguntado su nombre. Nos puede sorprender eso. Podemos también nos preguntamos, hermano, qué importancia podía tener el saber el nombre de este pobre desdichado. Mi Señor Jesucristo le preguntó. ¿Por qué razón le preguntó mi Señor Jesucristo su nombre? Podemos hacernos esa cantidad de cuestionario, hermano. Su respuesta nos da la clave. Su respuesta nos da la clave. No contestó dando el nombre de que sus padres, cuando mi Señor Jesucristo, ¿quién eres? Él no contestó dando el nombre que sus padres le habían dado en el momento de su nacimiento, hermanos. Sino uno que describía su estado espiritual. Cuando le contestó, Legión me llamo. Él no le dio el nombre que sus padres le habían puesto. Tal vez porque quería poner en evidencia ante los discípulos que se enfrentaba que no se enfrentaba ante un solo demonio. Quizás por eso lo hizo mi Señor Jesucristo. Sino ante muchísimos demonios, pero mucho más probable sirvió para que el endemoniado, hermano, mostrara el estado en que se encontraba. Se encontraba fatal. Él vio a mi Señor Jesucristo y encontró y quizás vio la salida, porque aunque estamos atestados de vicios, de demonios, hermanos, dentro de nosotros hay un espíritu que Dios nos dio a nosotros. Y el Espíritu Santo le habla a nuestro espíritu, sino que estamos tan plagados de tanto pecado, de tanto demonio encima, hermano, que no alcanzamos, no le damos pie a escuchar la palabra del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos muestra básicamente, nos mostraba el estado en que este hombre se encontraba, hermano. Este hombre había renunciado, como muchos de nosotros, había renunciado por sí mismo a controlar su propia vida. Y vemos hoy en día muchas personas controladas por otras.
controladas por otras, como cuando tú agarras una imagen que vi hace mucho tiempo, una imagen que había un caballo bien fornido, bien bonito, amarrado a una silla de rimas, de las plásticas, y el caballo no se movía. Estaba atado a nada, porque el demonio no es nadie, no es nadie al lado de mi Señor Jesucristo. Porque poderoso es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Y hoy tenemos que encontrarlo, hermano. Porque los evangelios nos informan del hecho de que una persona pueda estar esclavizado por más de un demonio al mismo tiempo. Eso nos muestra la palabra del Señor. Muchos demonios, muchos vicios nos pueden esclavizar, hermanos. Pero este caso es básicamente singular, hermano. Un solo hombre con tantos demonios, hermano. ¿Qué nos intenta, hermano, enseñar esta parábola, hermano? Que cada vicio que nosotros tenemos es una posesión diabólica que nos mata cada día más. De la misma manera, hermano, que vimos, y la palabra de Dios nos lo muestra, vimos que el Imperio Romano había conseguido conquistar a Israel. Estamos hablando de eso, más o menos, es un ejemplo. Habían conquistado a Israel por medio de sus legiones. Recuerden que una legión, o como en el ejército también, consistía de 2000 soldados. Y de la misma manera lo hizo Roma con Israel. Este hombre, básicamente, y a pesar de este hombre se encontraba totalmente ocupado, totalmente dominado por las fuerzas de esas fuerzas demoníacas que lo mantenían en una situación de opresión, una situación de muerte, hermanos. Muchos de nosotros, ¿cuánto no andamos incluso con deseo de quitarnos la vida, hermanos? Porque básicamente estamos viviendo, hermano, porque nos fue mal en la niñez, nos abusaron de nosotros, nos golpearon, nos maltrataron física, verbalmente, espiritualmente, hermano, ya no queremos más. Pero entonces buscamos esas salidas, esas válvulas de escape, hermano, que es la pornografía, que es el sexo, no importa si es con hombre, con una mujer. Buscamos esa válvula de escape de la droga, del alcoholismo. Y por último, hermano, buscamos la válvula de escape, que es el suicidio, hermano. Y estamos mirando, hermano, que este hombre, el demonio lo mantenía en una situación de opresión, una situación de muerte, hermano. Y notamos entonces que el propósito del diablo para con el ser humano, es de tipo militar. Él quiere dominarte. Él quiere ser el papá de los helados contigo, hermano. Él quiere conquistar y dominar tu cuerpo. Él quiere dominar todo tu estado emocional. Porque eso es lo que hace el demonio. Eso es lo que quiere. Por eso la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10, dice: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero también dice mi Señor Jesucristo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No te dejes engañar del padre de mentira. Hermana Gilma, Dios te bendiga. No te dejes engañar, porque el diablo te quiere ver derrotado, hermanos. Y estamos mirando, hermano, que le rogaba mucho, como dice la palabra del Señor en el versículo, que él le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. El endemoniado, esos demonios le decían: no nos mandes fuera de esta región. Nuestro Señor Jesucristo, estamos mirando, hermano, es más poderoso que el diablo, más poderoso que sus legiones. Ni una legión de demonios podría hacer frente a su voz de mando, al mando de mi Señor Jesucristo, porque en el nombre de nuestro Señor Jesucristo hay poder, hermanos. Hay poder. Hay poder en el nombre de mi Señor Jesucristo, hay poder en la palabra del Señor. Simplemente que tenemos que creer en ella. Porque uno se pregunta, ¿por qué no quería irse los demonios de aquella región? Es como ahora en el mundo. Los demonios no se quieren ir de ese mundo. Ellos saben que va a venir un arrebatamiento, el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no pueden evitar ese magno evento que dentro de muy poco, cuando se
suene la última trompeta. No estamos hablando de las trompetas del Apocalipsis, lo digo nuevamente, no estamos hablando de eso. Nosotros, hermanos, desde los discípulos, desde que el día que mi Señor Jesucristo se fue, hermano, están sonando trompetas. Cada discípulo, cada hombre y mujer lleno del Espíritu Santo es una trompeta que te está sonando ahí en tu casa, en tu familia, en tu trabajo. Son trompetas. Y la última trompeta la va a sonar no un ángel, sino mi Señor Jesucristo. Cuando el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esos demonios no se querían ir de esa región, hermano. Realmente no lo sabemos. ¿Por qué no se querían ir de ahí? Pero connotamos eso porque es que el demonio quiere evitar tu salvación. El demonio quiere llevarse tu alma al infierno para que viva con él por la eternidad. ¿Ya? Estamos mirando, podemos tal vez decir, suponer que la vida de aquellas personas que vivían ahí en Gadara, junto con por la dureza de su corazón, lo hacía presa fácil para los demonios. Porque muchas personas, cuando no tienen a mi Señor Jesucristo en el corazón, andan perdidos en el mundo. Por eso la palabra del Señor dice en primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 6, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Por eso decimos, porque si decimos que tenemos comunicación con mi Señor Jesucristo y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dice la palabra del Señor. No practicamos la verdad. Tenemos que entender eso claramente, hermano. ¿Por qué le pidieron al Señor que los enviase a los cerdos? Esos demonios. ¿Por qué le pidieron? Son preguntas que podemos hacernos en los relatos de la palabra del Señor, que la palabra del Señor no solamente es para leerla, sino para escudriñarla, para vivirla, para sentirla, para vivir en ella. Con amor, con ese amor que solamente Dios nos da. Y para hacer nuestras preguntas, ¿por qué le pidieron al Señor que los enviase a los cerdos? Tampoco lo sabemos con seguridad. Pero tal vez, solo tal vez, sea porque los demonios necesitan un cuerpo por el cual ellos pueden operar. Cuando vemos a Ricky Martin con esas masas de gente llevando esos mensajes, vive la vida loca, haz lo que quieras, esto, lo otro, es un demonio. Bad Bunny, muchos líderes religiosos, diciendo: yo te perdono el pecado. No, el único que perdona el pecado es Dios. Yo no puedo decirte, sí, si me hiciste una falta a mí y yo te puedo perdonar, o tú me puedes perdonar a mí. Pero estos pecados solamente los perdona Dios. Y estamos mirando eso, hermano. ¿Por qué? Porque un demonio necesita una persona para poder andar y operar a través de él. ¿Cuántos demonios no están operando a través de los artistas? ¿Cuántos demonios no están operando a través de los gobernadores, de presidentes? ¿Cuántos demonios no están operando de esa manera? Y estamos mirando eso, que aunque aparte de este versículo que nos muestra esto, no leemos, hermano, y estamos, sí, lo podemos, que en la Biblia los demonios no han habitado en muchos animales. ¿Por qué? Porque estamos mirando que si habitaron en estos cerdos, no duraron mucho en ellos. Pero los demonios sí duran mucho en una persona. En una persona sí dura mucho. Miremos a ver lo que hizo Hitler. Miremos todos los que hacen estos bárbaros de Hamás. Y no solamente ellos, de aquellas personas de que andan en estos grupos delictivos, en muchos países. ¿Y qué están haciendo los gobiernos? En vez de acabar con ellos, los invitan a que se sienten en una mesa y vamos a hacer un tratado de paz, pero con ellos. Pero la población siguen viviendo con ese mal, esos endemoniados en los barrios. ¿Por qué? Porque los gobernantes, los que gobiernan, no son los que tienen que pasar de un barrio a otro para ir a comprar leche, a comprar carne. Y cuando van en ese lapso, en ese transcurso de ese camino, los van a atracar, los van a matar. Pero en vez de acabar con eso, no,
No lo hacen. Porque son gente que son hijos del diablo. Por eso la palabra de Dios dice en el Evangelio de San Juan capítulo 8, versículo 44, dice claramente, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Lo dice claramente, yo era, tiempo pasado, el verbo ya no. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Qué fue? Desde el principio se le metió a Caín y Caín mató a Abel. Poseído por el demonio, poseído por Satanás, se le metió. Dice, porque él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, porque él es el padre de mentira. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso. Él es padre de mentira. Y eso es lo que hace el enemigo, hermanos. Y estamos mirando por muchas, hermanos, muchas evidencias, hermanos, de lo que nos habla claramente todos estos versículos, hermanos. Y debemos entender, hermano, qué es lo que está sucediendo en nuestras vidas. Estamos poseídos por demonios, hermanos. Así es fácil. Y por eso, hermanos, que nosotros vivimos muertos en nuestros delitos y pecados, pero para la gloria de Dios, hermano, yo salí de ahí. De la misma manera que vemos a este hombre, que cuando vemos que los demonios salieron de aquel hombre, el cambio fue radical. Cuando verdaderamente salen los demonios de ti, tu cambio es radical. Tú no tienes un pie en la iglesia y otro en el mundo, no. Estás con Dios. Estás con Dios. Como vemos a este hombre que cuando salieron los demonios de aquel hombre, el cambio fue radical. Ahora estaba con mi Señor Jesucristo, sentado, vestido en su juicio cabal, como lo dice la palabra del Señor. Así lo dice, hermano. Nadie había soñado con conseguir algo parecido de este hombre, porque nadie lo ha mirado, hermano. ¿Y qué es el poder de mi Señor Jesucristo? Y cuando el poder de mi Señor Jesucristo llega allí donde ni el gobierno, ni los asistentes sociales, ni los psiquiatras, ni su familia, ni sus amigos pueden llegar. Nadie antes había conseguido que este hombre, este endemoniado gadareno, estuviera en paz consigo mismo y con sus semejantes, como lo estoy yo en este momento, hermanos. Y como lo puedes estar tú también. No te dejes engañar de Satanás. Satanás te quiere ver destruido en la calle, tirado como un pordiosero, como un homeless, se me va la palabra allá en mi país, como un desechable. ¿Por qué? Porque cuando esos demonios salen de nosotros, nuestro Señor Jesucristo, vemos que lo había liberado de los espíritus inmundos y había restaurado su libertad, había restaurado su dignidad. ¿Cuántas veces nosotros perdemos nuestra dignidad solamente por estar en una fiesta? Perdemos nuestra dignidad y un hombre te trata a ti, mujer, como si fuera lo peor del mundo, o una mujer te trata como si fuera lo peor del mundo, o un hombre te trata a ti, hombre, hablando como si fuera una peor, porque pierdes tu dignidad, incluso hasta por un plato de comida, pierdes tu dignidad por $1000 o por $100, pierdes tu dignidad. Pero cuando venimos a mi Señor Jesucristo, en nosotros Él restaura nuestra dignidad. Y como ese hombre, como ese hombre ya no era un loco que andaba desnudo, gritando de noche y de día por los sepulcros, hiriéndose con piedras. Era un hombre nuevo, era un hombre libre, era un hombre ya en su sano juicio, como lo ando yo, hermano. Tú lo puedes hacer, hermano, y eso es gracias a mi Señor Jesucristo, hermanos. Gracias a Él, hermanos. Pero también vemos, ahí entra mucho la familia, nosotros en este versículo donde dice, tuvieron miedo y comenzaron a rogarle a mi Señor Jesucristo que se fuera de sus entornos. Nos sucede también a nosotros, hermanos. Nuestra familia, nuestros amigos, cuando ven que nosotros, y es curioso, hermano, es curioso que la reacción que todo esto provocó en los habitantes de Gadara fue de temor. Y eso a veces sucede en nuestra familia, que el cambio de nosotros para ellos les produce temor.
Y uno puede decir de qué tenían miedo, de qué tiene miedo mi mamá, de qué tiene miedo mis hermanos, de qué tiene miedo mis amigos, mis concuñados, de qué tienen miedo. Aparentemente, como vemos en el endemoniado, aparentemente tenían miedo del poder divino de nuestro Señor Jesucristo, porque mucha gente le tiene miedo al poder divino de mi Señor Jesucristo. Le da vergüenza que le digan aleluya. Le da vergüenza que le digo, ya dejaste eso, no, venga, vamos, hagamos. A mí me pasó eso, hermanos. Cuando yo vine a los pies de mi Señor Jesucristo, mucha gente me llamaba. Mujeres, el enemigo me la ponía ahí bien, molidito todo. ¿Por qué, hermano? Porque su presencia en medio de ellos les inspiraba temor cuando nosotros tenemos a mi Señor Jesucristo a nuestro corazón. Y nosotros ya no nos invitan a las fiestas. ¿Por qué? Porque no estamos mirando, hermano, que la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, en nuestras vidas, le produce temor a los demás. ¿Ya? Y así que decidieron como muchas personas dicen, decidieron que lo mejor era que mi Señor Jesucristo se fuera de ellos, se fuera de sus contornos. No, este es aleluya, este es un evangélico, ya no lo invitemos a ir, no, porque viene a lo mismo, a traernos que Cristo te ama y esto. Están rechazando, no me rechazan a mí, están rechazando a mi Señor Jesucristo, hermano. Y es incomprensible en el Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, hermano, es incomprensible que muchas personas han tirado a mi Señor Jesucristo a la calle. Y es nefasto ver, hermano, este panorama, hermano, ver que muchas personas han tirado a mi Señor Jesucristo a la calle. Porque en el Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice claramente, dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Gloria a Dios. La presencia de nuestro Señor Jesucristo, hermano, en medio de ellos, era garantía de que los demonios no volvían a hacer algo similar, hermano, con ninguna otra persona. Porque si mi Señor Jesucristo está a nuestro lado, hermano, ya no hay demonio que te quiera atacar. Sí, estarán rondando por ahí al pie de nosotros, pero ya no va a entrar a tu casa porque la presencia de mi Señor Jesucristo para ellos les produce temor, pánico. Porque en el nombre de mi Señor Jesucristo hay poder, hermanos. Además, hermano, al ver a la gente como nosotros, mucha gente que al ver que gente así como yo, endemoniados, en nuestra nueva condición, deberías de haberles llenado de gozo. Ese gozo, esa admiración por nuestro Señor Jesucristo, pero no, hermano, da pesar. Que nuestros padres, hermanos, amigos, familiares, han visto ese poder que el Señor nos ha dado a nosotros, esos milagros que han hecho en nosotros, hermano, y no le dan gloria a Dios. Mucha gente han sido sanados, como esos 10 leprosos que mi Señor Jesucristo sanó, salieron y se fueron sanando en el camino. Pero solamente uno vino y se postró ante mi Señor Jesucristo a darle honra y gloria, a agradecerle. Estaba agradecido y se volvió. Mucha gente que han sido sanados de una enfermedad, del cáncer, de cualquiera, del COVID, de cualquier cosa, hermanos. Pero cuando estaban enfermos, les rogaban a Dios y Dios hizo el milagro con ellos. Pero esta es la hora que no han vuelto a darle honra y gloria al Rey de Reyes y Señores de Señores. Y eso es lamentable, hermanos. Porque se han ido más. Se han ido más por el dinero. Se han ido más por el dinero. Se han avolcado. Han dejado de ir a las iglesias. Han dejado de llevar la palabra del Señor. Han vendido su alma al diablo por 30 monedas de plata como lo hizo Judas. Han vendido su primogenitura, hermano, como lo hizo Esaú, que vendió su progenitura por un plato de lentejas, por comida. Mucha gente han cambiado a mi Señor Jesucristo por un trabajo. Han cambiado a mi Señor Jesucristo por una persona que les ha prometido
matrimonio y les ha prometido este mundo y el otro y se han cambiado otras religiones. Han dejado a mi Señor Jesucristo por plata, hermanos. Ya no van a la iglesia, pero eso sí, cuando tienen un problema sí se acuerdan de Dios. Cuando tienen una enfermedad sí se acuerdan de Dios. Pero sí siempre se avolcan por el dinero, hermanos. Se avolcan por lo que está en el mundo. Por eso dice Santiago capítulo 4, versículo 4, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Lo mismo dice también, hermano, hablando del dinero. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor por el dinero, el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y vemos, hermano, que por la dureza de nuestro corazón, hermano, por ese corazón no arrepentido, hermano, estamos atesorando para nosotros mismos para la ira de la revelación del justo juicio de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo, hermanos. Pero podemos revertir eso, hermano, simplemente que como lo hacemos, hermano, que si tú aceptas que tienes problemas con el alcohol, con el alcoholismo y aceptas que eres un pecador delante de Dios, solamente tienes que confesarlo. Romanos capítulo 10, versículo 9 y 13 dice que si confesares con tu boca que mi Señor Jesucristo es el Señor y creyeres en el corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Solamente tienes que hacer esto, es gratis, hermano. Es gratis. No tienes que hacer absolutamente nada más. Y podemos seguir con esta historia, hermanos. Podemos seguir con esta historia. Y podemos estar todo el día con ella, hermano, y toda la noche. El pecado, hermano, es una barrera entre Dios y nosotros. Si tú sigues pecando, hermano, estás metido en muchos problemas. Cuando mi Señor Jesucristo, Él le dice que si lo dejaba ahí con Él, cuando dice que cuando Él comenzó a publicar en Decápolis, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en Decápolis, este fue un primer contacto con la civilización griega, ¿ya? Y el hombre que había estado poseído por esa legión de demonios y a quien nuestro Señor Jesucristo, vemos aquí, lo salvó, fue el primer misionero que nuestro Señor Jesucristo mandó a predicar. Les mandó a predicar en Decápolis. ¿Por qué? En cuanto a la labor que él realizó allá en Decápolis, él empezó a llevar la palabra del Señor. Que hay que subrayar algo muy importante, el gozo y la gratitud que le llevó mucho más allá. Los llevó mucho más allá de su propia ciudad. Él salió de Decápolis, fue a mucho más, él salió de Gadara y se fue a las otras ciudades. Lo que, hermano, este endemoniado gadareno, este endemoniado, se puede decir, bayuno, hermano, he ido ya, gracias al Señor, he ido a varios continentes a llevar la palabra del Señor y he estado aquí en muchas ciudades llevándole estos mensajes a mi familia, a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos, a mis amados amigos de aquí del Facebook y las redes sociales, para que conozcan, hermano, que si me sanó a mí, que si me salvó a mí, te puede salvar a ti, hermanos. Solamente tienes que darle un giro a la vida y darle la espalda a Satanás y venir a mi Señor Jesucristo. No hacer lo contrario, darle la espalda a mi Señor Jesucristo y andar en el pecado. Solamente tienes que hacer esto, hermano. Y es cierto, hermano, en cierto sentido podríamos decir que este endemoniado gadareno pudo hacer lo que le impidieron hacer a mi Señor Jesucristo, llevar la palabra del Señor. Este endemoniado lo hizo. Tú lo puedes hacer. Yo lo estoy haciendo. Y lo podemos mirar de esa manera. ¿Por qué? Porque esa es la gran comisión. El Evangelio de San Marcos, capítulo 15, versículo 15 y 16 dice, y les dijo, ¿quién les dijo? Mi Señor Jesucristo. Y les dijo, y por todo el mundo, y predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere, solamente el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Porque aquí también termina el versículo de esta manera, mas el que no creyere será condenado de hacer. Eso es lo que tenemos que entender, hermanos.
podemos seguir, como lo digo, hermano, seguir adelante. Dice la palabra del Señor, hermano, como dice en 1 Corintios 9:16, dice, porque si no anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Dice la palabra del Señor, porque me es impuesta necesidad. Lo estoy haciendo por necesidad, lo estoy haciendo porque es un mandato, porque Él dijo, por tanto, voy a ser discípulo a todas las naciones. Porque Él ya me liberó a mí y yo y el Espíritu Santo y Dios quieren que tú seas liberado en este momento en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Ya el mensaje yo ya se los entrego, porque como dice la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 3, versículos 19 y 21, dice de esta manera, pero si tú no amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia, hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no lo amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán a memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Yo, hermano, yo estoy intentando librar mi alma, entregándote este mensaje. Entregándote este mensaje, hermano, porque yo no te voy a convencer, es el Espíritu Santo que te convence de pecado. El Espíritu Santo es el que te va a convencer de todo pecado, hermanos. Yo lo que tú tienes que entender. Y si tú pecas, hermano, el único que tiene problema eres tú. Yo ya libré mi alma. Yo estoy librando mi alma cada vez que estoy predicando, hermano. Yo, eso es lo que soy, un predicador, un siervo de Dios. Y por la palabra del Señor mismo dice, porque la verdad es esa, yo no quiero tener tu sangre en mis manos. Ezequiel capítulo 18, versículo 20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Dice claramente, hermanos. Dios te quiere liberar de eso, hermano. Pero muchas veces, hermanos, estamos cometiendo el agravio y decimos que somos buenos. Estamos mintiendo y decimos que somos buenos. Estamos tomando licor y emborrachándonos hasta las castañas y decimos que somos buenos. Nos emborrachamos y amanecemos en una orgía, estando hombres con hombres, mujeres con mujeres y haciendo toda esta historia que yo hacía en ese entonces. Y decimos que somos buenos. Pues la palabra de Dios mismo lo dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Se lo repito, hermanos. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 y 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice la palabra del Señor, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero esto lo dice la palabra del Señor y esto entra en mí y también puede entrar en ti. Y esto erais algunos. Yo era estos. Yo era de estos. De todos los que está aquí, yo era de estos. Pero dice aquí, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de mi Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu de nuestro Dios. Yo era un endemoniado de arena, hermanos. Yo lo admito. Yo lo admito. Pero lo admití delante del Señor y no me da vergüenza decirlo públicamente, hermanos. Yo no vine a hablarles de mí.
Yo vengo a hablarles de todas las maravillas, de todos los milagros que mi Señor Jesucristo ha hecho en mi vida. De todo lo que mi Señor Jesucristo ha hecho a las personas que están a mi entorno. Yo vengo a hablarles de todas estas personas a las cuales mi Señor Jesucristo les ha hablado a través de este humilde siervo. Porque de la misma manera que le dijo este endemoniado, no, vete tú a tu casa, a todos los de tu parentela, para que les cuentes a él cuántas maravillas ha hecho el Señor contigo. Y eso es lo que estoy haciendo. Yo no me voy a quedar callado, hermanos. No me puedo quedar callado. Ay de mí, si no llevo el Evangelio. Va a venir un arrebatamiento a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y tú tienes que estar preparado en este momento, hermano. Tienes que estar preparado porque nuestro Señor Jesucristo, Él prometió el retorno por su iglesia, Él prometió el retorno por su pueblo. Son dos pueblos diferentes. Su iglesia, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No se deje engañar. El enemigo es mentiroso. No se deje engañar. Él es padre de mentira. Por ahí hay alguien por allá diciendo que él es el que representa a la iglesia cristiana. Mentira del diablo. Él no representa a la iglesia cristiana. Para nada. Anda por todo el mundo diciendo que es que él representa a los cristianos. No, representará a esa iglesia, pero no a los cristianos. Mi Señor Jesucristo prometió venir por nosotros. En el Evangelio de San Juan 14 dice, en la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Él lo dice claramente. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, pero Él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, los recogeré, los arrebataré, para que donde yo estoy en el cielo, ustedes también estén. Él lo prometió. Él lo prometió. Están sonando trompetas, hermano. ¿Cuáles trompetas están sonando? Esos hombres y mujeres que Dios ha levantado de allá de la basura y nos trajo a su luz admirable, nos ha llenado el Espíritu Santo para que sonemos como trompeta, llevando estos mensajes de salvación. Lo dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 17, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca a los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que mi Señor Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con mi Señor Jesucristo a todos los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos vivido, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para así recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios. Se va a tocar trompeta. Están sonando trompetas, hermanos. Están sonando trompetas. No hagas oídos sordos a trompeta. Hoy dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 15, 51, 52. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, no todos moriremos, hermanos. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Da el Señor, hermano, en un momento dado, hermano. Usted ya no va a escuchar la palabra del Señor. Usted ya no va a escuchar esos trompetistas como nosotros, hombres, mujeres que Dios ha levantado. No va a escuchar esas trompetas porque se sonará porque dice en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. ¿Quién la va a sonar? Aquí dice mi Señor Jesucristo, no un ángel. Dice porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Hay que entender eso, hermanos. Por último, hermano, vamos a leer esta pequeña partitura de la palabra del Señor donde nos dice claramente que somos salvos por gracia. No por obras para que nadie se gloríe, dice en Efesios capítulo 2, versículo del 1 en adelante hasta el 9, vamos a leerlo hasta el 9, donde la palabra de Dios nos dice, mi Señor Jesucristo
os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. Estamos hablando cuando nosotros nos entregamos a mi Señor Jesucristo, venimos a Él, ya las cosas viejas pasaron, hermano. Dice aquí, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, de los demonios, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, no en nosotros. El espíritu de desobediencia ya no opera en nosotros. Solamente dale un giro a tu vida. Dele la espalda al diablo. Dele la oportunidad a mi Señor Jesucristo. No le dé la espalda a mi Señor Jesucristo. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, la voluntad de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con mi Señor Jesucristo, porque por gracia sois salvos. Y juntamente con mi Señor Jesucristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con mi Señor Jesucristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de nuestra fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. No es por obras. Cuando estamos en mi Señor Jesucristo, dice aquí, porque somos hechura suya, creados en mi Señor Jesucristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria a Dios. Ese es el mensaje, hermanos. El mensaje se lo he entregado, hermano. No quiero tener su sangre en mis manos. Hablo con mi familia, con todos mis hermanos, con mis primos, con mis primas, con mis tíos, con mis tías. Hablo contigo, Gilma, prima Joana, mi primo Andrés. Hablo con Margarita, con todos los que van a escuchar la bendita palabra del Señor. Compartan este mensaje, hermanos. No se queden con ellos. No les dé vergüenza compartir la palabra del Señor. Hay poder en la palabra del Señor. El evangelio de la cruz es locura para la gente, pero para nosotros los que somos salvos es poder de Dios. Dios te quiere salvar. Nuestra vida no termina en un cajón de madera. Nuestra vida no termina aquí, hermano. Ahí nuestra vida es eterna. Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él, para que fuéramos eternos, para que seamos eternos, pero hay una cosa que tú tienes que saber, que si tú estás en el mundo y andas en los deseos de la carne y andas conforme a la voluntad del diablo, vas a ir al lago de fuego con él. Pero al contrario, el contraste es de que si tú recibes a mi Señor Jesucristo en tu corazón y confiesas que Él es el Señor, serás salvo tú y toda tu casa. Y vas a vivir, después de tu vida aquí en la tierra, vas a vivir en la eternidad ya con Dios. Vamos a orar por todos los que están aquí, por todos los que van a recibir este mensaje en el transcurso de la semana. Oramos por todos los enfermos. Oramos por toda mi familia, oramos por Gilma, oramos por Joana, por toda mi familia que están en Chile, Dios los bendiga. Por todos los que están, la han pasado mal allá en Chile con esos incendios, con todo, por el pueblo de Israel, allá con todo lo que está sucediendo con estos macabros endemoniados del grupo de Hamás, que no solamente están destruyendo al pueblo de Israel, sino que están destruyendo a su propia gente.
A los palestinos los están destruyendo ellos mismos. Oramos por nuestros países. Oremos por los enfermos, por todos y cada uno de nosotros. Oremos por los que están en la cárcel, por los que están secuestrados. Oremos por nuestros hijos, por todos y cada uno de ellos. Que Dios los bendiga a todos y cada uno de ellos, donde quiera que estén cada uno de ellos. Oramos por nuestros padres, por nuestras madres, por nuestros hermanos, por nuestros cuñados, por nuestras concuñadas. Oremos por todos los que están a nuestro alrededor, hermano. Oremos por esos ancianos que han sido abandonados, hermanos, a su suerte. Oremos también por esos hijos que han sido abandonados, Padre. Oremos por ellos también. Oremos por aquellos que están pobres, que son pobres espiritualmente, ¿no? Que aunque tienen de todo, que tienen buenos trabajos, que incluso van a las iglesias, como aquel hombre con un espíritu inmundo, escuchando la palabra de mi Señor Jesucristo en boca de él. Oremos por ellos, aquellos que se dicen ser cristianos y no lo son. Oremos por ellos. Vamos a orar. Pidámosle al Todopoderoso que sea lo mejor para nosotros. Que sea Él nuestra fortaleza en estos momentos de angustia que vive el mundo, un mundo que está echado a perder. Vamos a orar. Amado Dios y soberano Padre Celestial, Señor, tu mensaje ha sido entregado. Señor, gracias por darnos la oportunidad, Señor, de llegar a muchos corazones, Padre Celestial, a través de estas pequeñas ventanitas, Padre Santo. Te pedimos, Señor, por aquellas personas que van a recibir este hermoso mensaje, Señor, para que ellos lo guarden en su mente y en su corazón, Padre Celestial, y lo compartan, Señor, que lo vivan, que lo sientan, Padre Celestial, porque tu venida está muy próxima, Padre Santo, que ya muy pronto se tocará la trompeta, esa trompeta que prometió mi Señor Jesucristo sonarla, Padre Celestial, para que los muertos en mi Señor Jesucristo resuciten primero, Señor, y luego nosotros, los que estemos preparados, Padre, seamos levantados juntamente con ellos, Padre Celestial. Papito Dios, ten misericordia de todos y cada uno de nosotros. Ten misericordia de tu pueblo santo Israel, Señor. Ten misericordia de aquellos que se levantan, Señor, en contra de nosotros, Padre Celestial, sin nosotros haber movido un dedo, Padre, en contra de ellos, Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Y como ese endemoniado gadareno, Padre Celestial, Señor, expulsa, Señor, esa legión de demonios que hay dentro de nosotros, Padre Celestial. Y ten misericordia, Señor, de todas y cada aquellas personas que están aquí escuchando este hermoso mensaje. De la misma manera que tuviste misericordia de ese endemoniado, Señor, ese endemoniado colombiano, Padre Celestial. Ten misericordia de todos y cada uno de nosotros, Padre. Te pedimos, Señor, por todos y cada uno de los enfermos, Señor, porque son unos, Padre, que están inclusos, Padre Celestial, a lo mismo que Job, Señor, que tienen enfermedades, Padre Celestial, que ya sabemos de dónde vienen, Padre Santo. Papito Dios, lleno de tu Santo Espíritu, yo te doy gracias, yo te alabo, yo te bendigo, poderoso Dios, en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que vive y reina y reinará por los siglos de los siglos. Y mi corazón gozoso, Señor, y todos los que están aquí, Señor, decimos amén, gloria a Dios. Hermanos, un saludo muy especial para todos y cada uno de vosotros. Cada vez más estamos cerca del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hermano, y como siempre lo decimos, si llega el arrebatamiento de la iglesia y te quedas, no vayas a decir que no lo sabías. Un saludo muy especial, que Dios los bendiga.